Buenas tardes, licenciada. Nosotros como grupo hemos dado una resolución a los casos 1, 2, 3 y 4, en el cual yo les hablaré acerca del caso 1, en el cual yo hice una intervención, o sea, una resolución de este caso y el delito que se adecua a este caso es la extorsión agravada. Bueno, un análisis jurídico del Código Penal salvadoreño con base en el análisis jurídico de los hechos y conforme al derecho penal, se emite la siguiente resolución que hice. Del estudio integral del caso se determina que la conducta del imputado adecua plenamente al delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal. En relación con la ley de prescripción de maras y pandillas y organizaciones criminales, debido a que los hechos fueron cometidos de manera coordinada dentro de una estructura criminal y con ánimo de lucro, mediante amenazas graves y dirigidas a la víctima. La tipicidad del hecho se encuentra acreditada al concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Se comprobó la existencia de intimidación grave, manifestada a través de amenaza de muerte, también vigilancia constante y conocimiento detallado de la vida personal y familiar de la víctima, lo cual genera un temor racional suficiente para obligarle a entregar el dinero. Asimismo, se acredita el dolo directo y el ánimo de lucro, al haberse obtenido un beneficio económico indebido. En cuanto a los sujetos del delito, se establece la autoría directa de Protágoras y quien recibió personalmente el dinero producto de la extorsión, la coautoría de quienes participaron de forma consciente y coordinada en la ejecución del delito o del hecho, y la complicidad de otros miembros de la estructura criminal facilitaron la comisión del delito mediante vigilancia, suministro de información y apoyo logístico. Y respecto a la fase de ejecución, el delito se encuentra plenamente consumado, y ya que la exigencia de realizada el dinero fue entregado por la víctima, quien fue recibido por el autor, siendo irrelevante la captura posterior del imputado. La conducta resulta antijurídica en tanto una dimensión formal como material, al lesionar gravemente bienes jurídicos fundamentales al patrimonio de la libertad personal y la seguridad familiar de la víctima, sin que concurra causa alguna de justificación, y asimismo se configura la culpabilidad plena al título de dolo, y así ser los imputados plenamente imputables y consecuencias del carácter legítimo o ilícito de la conducta. Y en cuanto a la pena, corresponde imponer la prevista del artículo 214 del Código Penal. Entre pena sería de 10 a 15 años de prisión, y la cual puede elevarse de 15 a 20 años más. Y debido a la concurrencia agravada relacionado con la participación de estructuras criminales, no existe concurso real de delitos, ya que las amenazas de recepción del dinero se encuentran asumidas en el delito de extorsión y conforme al principio de construcción, y debido a que en consecuencia se concluye aquí y analizado que configuran el delito de extorsión agravada, mereciendo el reproche penal correspondiente conforme a la ley. Los dejo con mi compañera para que ella les hable acerca de la resolución del caso número 2 con mi compañero, perdón.
Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Pues hoy vengo a dar mi aporte sobre el caso 2. En virtud de los hechos relatados y de las diligencias practicadas, la resolución de proceder con la detención de Georgina, eh, Pródigo y Cicerón y Cleopatra se fundamenta en la declaración directa y detallada de la víctima, la verificación in situ del lugar, señalada como escenario de los hechos y hallazgos de indicios materiales que corroboran la versión aportada, además la actuación inmediata de la policía y la derivación de la adolescente a la unidad de investigación especializada garantiza su protección y evita la revictimación. Tales elementos configurados indicios suficientes de la probable comisión de delitos de privación de libertad, agresión física y explotación sexual, tentativa de prostitución, justificando la privacidad temporal de la libertad de los imputados para asegurar la investigación, perseverar la evidencia y proteger a posibles víctimas adicionales sin perjuicio de que corresponda al órgano judicial, valorar la prueba y dicte la resolución definitiva conforme al debido proceso. Eso sería pues de, de mi parte de la explicación de la resolución del caso 2 y es todo el aporte por parte de mi persona. Feliz tarde. Mi nombre es María Dolores Hernández de Pérez y continuando con el caso tercero, trata de la publicidad contra la dignidad de las mujeres. La determinación del delito es el delito de expresión de violencia contra las mujeres. El bien jurídico protegido en este caso es la dignidad, la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. La autoría principal es el señor Marcos Aurelio, publicista reconocido en la zona oriental y encargado de la publicidad. La conducta típica en este caso es la creación y difusión del anuncio que utilizó imágenes y mensajes que perpetúan estereotipos negativos contra las mujeres. La antijuridicidad es la violación de normas de las leyes especiales que protegen a la mujer y prohíben la discriminación y la violencia de género. La pena a imponer para este delito de expresión de violencia contra las mujeres se sanciona bajo la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, específicamente en el artículo 55, y se sanciona de 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio. Además de la multa, el juez puede ordenar medidas como la ratificación de la publicidad, el retiro de la misma y disculpas públicas, por lo que se considera un concurso ideal de delitos, ya que las vallas publicitarias al ser divulgadas constituyen violencia simbólica, artículo 9, literal G, y publicidad sexista, artículo 8, literal G, que denigran la dignidad de las mujeres de manera pública. La sentencia 572-1-2017 representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en El Salvador, a reconocer la violencia simbólica como una forma de agresión que debe ser sancionada. Este caso nos invita a la reflexión sobre el papel de la sociedad y la responsabilidad de las empresas y los medios de comunicación en la promoción de mensajes que perpetúen la desigualdad y violencia a las mujeres. Beatriz Gimeno en su obra argumenta que la violencia simbólica es una forma de opresión que afecta la identidad y el autoestima de las mujeres. Ella sostiene que es crucial sancionar estas manifestaciones para prevenir daños psicológicos y promover una cultura de igualdad. En el caso 4, ¿tiene competencia para conocer del caso la Corte Penal Internacional? Sí, la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer del caso si se cumplen con las condiciones del Estatuto de Roma. Según el artículo 5 de este estatuto, la Corte tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves y de preocupación internacional, que incluyen crímenes de genocidio, artículo 6,
de lesa humanidad, artículo 7, de guerra, artículo 8, y crímenes de agresión, artículo 8 bis. Los actos de tortura sistemático en Terranova pueden considerarse crímenes de lesa humanidad si se llevan a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Dado el contexto del conflicto interno y represión política, la Corte Penal Internacional podría tener competencia para investigar y juzgar estos crímenes, siempre que Terranova sea parte del Estatuto de Roma o el caso sea referido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Razones que podrían impedir el juicio por la CPI. 1. El principio de complementariedad. Si el sistema judicial de Terranova está investigando o procesando a los responsables de manera efectiva, la CPI podría no intervenir según el artículo 17 de este estatuto. 2. Por falta de pruebas suficientes, la CPI necesita pruebas sólidas para proceder. Si no hay suficiente evidencia, podría optar por no llevar el caso a juicio. 3. Impedimentos políticos o falta de cooperación. La CPI depende de la cooperación de los estados para ejecutar órdenes de arresto y llevar a cabo juicios. La falta de cooperación de Terranova podría ser un obstáculo significativo. Mi compañero continuará. Siguiendo con lo que la compañera anteriormente había dicho, literal C, nivel de responsabilidad de los intervinientes y consecuencias jurídicas. En relación al nivel de penal individual de intervinientes y conforme a los principios establecidos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, este tribunal realizó la siguiente determinación. En primer lugar, respecto del general de jefe Ricardo Valverde, se estableció una responsabilidad penal por complicidad u omisión, derivada de su posición de mando superior dentro de la estructura militar. Ha quedado acreditado que, aun teniendo conocimiento de los actos de tortura cometidos por subordinados, no adoptó medidas específicas para prevenirlos, impedirlos o sancionarlos. Esta conducta configura responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad, conforme al principio de responsabilidad del superior jurídico, por lo que podría enfrentar una condena penal ante la Corte Penal Internacional. En cuanto al coronel Alejandro Márquez, se determina una responsabilidad penal directa, ya que organizó, ordenó y supervisó de manera consciente la comisión de actos de tortura. Su actuación fue esencial para la ejecución de los hechos y demuestra un claro dominio del hecho, lo que intervino el autor de crímenes de lesa humanidad, enfrentando así una pena severa de prisión, acorde con la extrema gravedad de las violencias cometidas. Y respecto al capitán Jorge Funes, se acredita igualmente una responsabilidad penal directa, debido a que ejecutó materialmente los actos de tortura contra la víctima. Su conducta representa una grave violación a los derechos humanos y configura plenamente el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, siendo procedente la imposición de una pena preventiva de libertad de larga duración. Y finalmente, en relación al teniente Luis Ortega, se determina una responsabilidad penal por complicidad al haber facilitado la detención y el traslado de la víctima, con pleno conocimiento de que serían sometidos a tortura. Aunque su intervención no fue directa en la ejecución de los actos, su participación fue consciente y determinante, por lo que una condena penal prevaleció o menor que la de los autores directos, pero jurídico relevante, y en consecuencia se atribuye que cada intervención
responde penalmente según su grado de participación, reafirmando el principio que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes independientemente del cargo o jerarquía de responsabilidad. Les dejo con mis compañeros. Muy buenas tardes, licenciada. Pues siguiendo siempre con mis compañeras, pues quería aportar pues mi punto sobre el caso 4. Sería esta la resolución de admitir el caso a trámite por la Corte Penal Internacional. Se justifica porque los hechos descritos encajan en la competencia material del estatus de Roma. La tortura sistemática y la represión política puede constituir crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por tanto, si Terranova es el Estado parte o el caso es remitido por el Consejo de Seguridad, la CPI tendría jurisdicción. Además, las decisiones se apoyan en la necesidad de proteger el interés internacional en enjuiciar los crímenes más graves y la existencia de indicios que vinculan a altos mandos y subordinados con la comisión de los hechos, los que permiten investigar responsabilidad penal individual sin perjuicio de posible responsabilidad internacional de Estado. No obstante, la admisión del caso debe tener el principio de complementariedad. La Corte solo intervendrá si el sistema judicial nacional no investiga o juzga genuinamente a los responsables. Igualmente, la prosecución efectiva dependerá de la suficiencia de las pruebas y de la cooperación estatal para ejecutar órdenes de detención y preservar evidencia. En consecuencia, procede a abrir una investigación preliminar para valorar pruebas, asegurar la protección de la víctima y determinar la viabilidad de llevar a juicio a los presuntos responsables, dejando al órgano jurisdiccional la decisión final conforme al debido proceso. Eso sería mi aporte en el caso 4, licenciada. Compañeras, feliz tarde.